Seguimos en Biblioteca IP. Abelardo Castillo es el nombre. Abelardo Castillo, que un día 27 de marzo llegaba a este mundo. Uno de los grandes maestros, me voy a correr para que lo puedan ver, uno de los grandes maestros de nuestra literatura, del mundo de las letras, un pensador, un creador de varias revistas, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco. Uno de los grandes cuentistas, y aquí están sus cuentos completos, ¿no?, de la historia de nuestra literatura, un polemista, un hombre que por todos aquellos que lo conocieron daban cuenta de su brutal inteligencia, brutal por el sentido de su profundidad, de su tenacidad de repensar, de buscar la forma perfecta del cuento. Él se autodefinía no como un escritor, sino como una persona que escribe, porque no pensaba en términos de pedestales, sino más bien del oficio, del trabajo, de lo que hacía Abelardo Castillo verdaderamente con su obra. Y estos cuentos son uno de los tantos testimonios. Ahora va a salir próximamente su poesía reunida, y va a estar, por supuesto, aquí en el programa como un tema a desarrollar y a conversar. Pero Abelardo Castillo, claro, como una de las grandes figuras de nuestra literatura. Hace algunos años, Abelardo Castillo dio una entrevista en el canal Encuentro en el cual habló de varios aspectos que tienen que ver con su trayectoria, con su recorrido, con su devenir como autor, ¿no? Y el primero de los momentos que vamos a compartir tiene que ver con las lecturas prohibidas de Abelardo Castillo siendo niño. A los 10 años, o un poco antes, estaba leyendo, pero ya en la versión para adultos, en la versión grande, en una versión para chicos, que yo no sabía si era para grande o para chicos. Era el libro que estaba ahí, que no te puedo decir ni siquiera cómo lo conseguí. Estaba leyendo Robinson Crusoe. Y cuando fui al colegio salesiano, al Wilfrid Baron de los Santos Ángeles de Ramos Mejía, me lo prohibieron. El padre rector, por un colegio de sacerdotes, me lo prohibió porque no era lectura para un chico tan chico, sobre todo porque Robinson, cuando llega a la isla, descree de alguna manera de Dios, ¿no? Y eso no era una lectura posible cuando tenés 9 años, sobre todo cuando vas a un colegio que es de sacerdotes, ¿no? Y lo terminé de leer a la salida de mi experiencia monástica, por llamarlo así, ¿no? Pero los libros caían en mis manos, vale decir, aparecían de alguna parte y yo pedía que me los regalaran. Abelardo Castillo en sus palabras, Abelardo Castillo contando ese momento fundamental que es la infancia para la escritura, ese ganar un terreno que es para toda la vida. Y ahora cuenta el momento del descubrimiento de su vocación como escritor. Nunca me sentí escritor. Empecé a escribir muy temprano, pero sentí el llamado de la literatura, o elegí lo que yo entiendo como el destino de la literatura, porque para mí la literatura no es ni una vocación, ni un oficio, ni una profesión, sino que es un destino, pero que es un destino elegido y que debes elegirlo todos los días, tardíamente. Yo tengo amigos escritores, Liliana Hecker, por ejemplo, que ella sabía que iba a ser escritora a los 6 o los 7 años. No, yo a los 6 o los 7 años quería hacer cualquier cosa, desde bombero, aviador, luego boxeador, también ajedrecista. Creo que una de las cosas que más anhelé en mi vida fue ser campeón mundial de ajedrez cuando era preadolescente. Aún hoy juego al ajedrez. Y un día estaba escribiendo, y creo que por descarte, la literatura me eligió a mí. Bueno, en esto estaba de acuerdo con Antonio Carrizo, que decía que la vocación lo elige a uno, ¿no? Uno no elige la vocación. Abelardo Castillo, que nombra a Liliana Hecker, que en un ratito va a estar recordándolo, al igual que Silvia Iparraguirre, su compañera, y obviamente dos escritoras tan importantes de nuestra literatura. Pero ahora se le preguntó en esta entrevista, insistimos, de Canal Encuentro, ¿Qué obra dentro de su producción era la que lo definía, la que lo identificaba? Esto es lo que contestó. Muchos de los temas esenciales también de un escritor están en sus sueños. Habría que analizar a un escritor, para analizarlo totalmente, bueno, ¿qué es lo que sueña? ¿Cuáles son sus pesadillas recurrentes? Y ahí probablemente se encontrarán los temas de su literatura, ¿no? Pero yo no puedo saber cuáles son los temas de mi literatura. Sé que si hay un libro que me representa en un sentido, digamos, autobiográfico, tal vez sea El que tiene sed, porque cuenta varios años penosos de mi vida.
pero es muy probable que algún cuento mío sea más significativo que ese libro en cuanto a una realidad profunda. Abelardo Castillo por Abelardo Castillo en el día de su llegada a este mundo, el 27 de marzo. Y Liliana Hecker, compañera de publicaciones, de aventuras, de complicidades. Trabajaron, claro, juntos a Abelardo y es parte, uno podría decir, de la familia, ¿no? De Abelardo y de Silvia Iparraguirre. Liliana Hecker lo recuerda así. Lo que más hemos hecho a lo largo de tantos años de amistad, de sacar la revista, de compartir tantas cosas, tantas experiencias, fue discutirlo todo. Y ahí, de alguna manera, uno puede encontrarlo a Castillo. Él siempre tocaba fondo, es decir, descartaba lo obvio, lo que nos conforma a todos y llegaba e indagaba mucho más. Se volvía incómodo, sin duda, se volvía incómodo, pero despertaba las ideas, las ganas de pensar, las ganas de descartar lo obvio. Eso, felizmente, no se perdió. Está en toda su obra. Aquí está, en su obra. También quiero recordar y recomendar de Abelardo Castillo el ensayo Ser escritor, que es un golpe de lucidez sobre el oficio del escritor. Y para el cierre de este recuerdo a Abelardo Castillo, su compañera, su confidente, aquella persona que acompañó desde el amor, desde la literatura, desde el intercambio, desde la invasión de bibliotecas en su propia casa, tantos años. Silvia Iparraguirre recuerda a Abelardo Castillo. Lo recuerdo como siempre. Estoy al lado de su biblioteca, sus libros, el subrayado de sus libros con los que me encuentro todo el tiempo, el amor entre nosotros, su compañía, sus consejos, aunque jamás daba consejos, simplemente emitía algunas ideas acerca de lo que le leías y eso te iluminaba. Lo recuerdo en su vida cotidiana, en su relación sencilla con la gente sencilla, en los viajes a San Pedro, en un viaje a San Juan, constantemente. Constantemente, dice Silvia Iparraguirre. Les agradecemos, por cierto, a ella y a Liliana Hecker por estos testimonios que brindaron para nuestro programa, para este programa de hoy, donde decidimos rendir este pequeño y humilde homenaje a un maestro, ¿no? A un maestro definitivo como Abelardo Castillo.